las herejías. Las herejías. No es una palabra muy conocida, pero las herejías. Esto abunda mucho hoy en día. La palabra hereje, hermanos, viene del griego airesis, que significa el que opina distinto o el que tiene ideas propias. Y desde aquí queremos mandar, como siempre, un saludo a todas las personas que a través del internet nos están escuchando. Que Dios los bendiga, así como a nosotros también. Entonces, las herejías, como dije, la palabra hereje o herejía viene del griego airesis, que significa el que opina distinto o el que tiene ideas propias. Toda idea, hermanos, toda idea, todo pensamiento, toda opinión o creencia tiene que estar en consonancia, en sintonía con la palabra de Dios. Si no está en sintonía con la palabra de Dios y va por otro camino, eso es una herejía, un pensamiento, una opinión que no se ajusta a la palabra de Dios. Así que herejías, doctrinas extrañas, opiniones que van contra la palabra de Dios son herejías. Mentiras, engaños, falsedades son herejías. Falsas doctrinas, pensamientos, conceptos y actitudes que no coinciden con la palabra de Dios son herejías. A eso es a lo que la Biblia llama herejías, mentiras. Así que hoy quiero, hermanos, desenmascarar algunas de las mentiras más populares que son anunciadas por los que siembran esas mentiras, es decir, por los falsos profetas, porque han proliferado muchísimo en nuestro tiempo. Y quiero decir que detrás de la mentira, detrás del timo, del engaño, del fraude, de lo falso, siempre está la codicia por el dinero. La codicia por el dinero está detrás del timo, de la mentira, del engaño, porque persiguen los timadores, los mentirosos, persiguen el dinero de la gente. También puede estar detrás del engaño y detrás de la mentira el deseo de volverse famoso, el deseo de volverse popular y de tener muchos seguidores en internet. Detrás de la mentira y del engaño también puede estar ese deseo de hacerse famoso, de hacerse un nombre. Porque eso, hermano, de tener miles de seguidores en internet genera mucho dinero, muchísimo dinero. Hay muchas personas, los llamados influencers, que viven de la influencia que ellos ejercen sobre sus seguidores, los influencers. Estuve mirando algo en internet y dice que una persona que tenga 3 millones de seguidores puede ganar entre 5 y 9 mil euros por publicación en Instagram. Otro influencer que tenga alrededor de 500,000 o 600,000 seguidores podría ganar entre 2.000 y 3.500 por publicación en Instagram. Por eso los influencers hacen cualquier cosa con tal de tener seguidores. A ellos no les importa si la influencia que están haciendo sobre la gente que les escucha es para mal. A ellos no les importa hacerle daño. Ellos lo que quieren es dinero, porque los influencers lo único que buscan son seguidores. Seguidores, más dinero. A más seguidores, más fama, más dinero, más gloria terrenal, más popularidad. Claro que por otro lado están los predicadores de sana doctrina en internet. A esos no les mueve el deseo de ganar dinero, sino el deseo de ganar almas para el reino de Dios. Es muy diferente, ¿verdad? El propósito. Las redes sociales no son ni buenas ni son malas. Dependiendo del uso que se le da a la red social, entonces es buena o es mala. Es como un cuchillo. Usted utiliza un cuchillo para cortar la fruta y para pelar las papas y le hace un gran servicio. Pero si usted lo utiliza para clavárselo a una persona, pues entonces lo está usando mal. Así son las redes sociales. Dependiendo del uso que se les dé, pueden ser una bendición o pueden ser una ruina. Vivimos en la época del timo, en la época del engaño, en la época del fraude, en la época de la fake news, de la mentira, de lo falso, del robo.
La gente ya no quiere vivir honradamente del sudor de su frente, no. Una gran mayoría se han echado a la vida fácil. En todos los ámbitos de la vida se han echado a la vida fácil porque es más fácil vivir cómodamente que sudar la camiseta y que trabajar. Y gente que se ha echado a la vida fácil, los hay de los que se meten en el mundo de la política para ganar dinero. No todos los políticos son falsos, pero los hay que han entrado ahí para ganar dinero. Los hay en Internet, que son los influencers, que no todos lo son, pero bueno, una gran parte. Los hay en el mundo del comercio, los hay en las religiones. En las religiones hay, y en todos los ámbitos de la vida, hay gente que va persiguiendo la fama, el dinero, y que no tienen buenos propósitos. Y ante esa situación, los cristianos tenemos que abrir bien los ojos para no caer en el engaño del diablo y en el engaño de los servidores de Satanás. Pero si usted ha caído en un engaño, en un timo económico, y le robaron un dinero o le hicieron una estafa, usted se enfada seguramente consigo mismo y dice, ¿cómo fui tan tonto, cómo fui tan ignorante, tan ingenuo que pude caer en ese engaño? Me robaron dinero, me sacaron dinero. ¿Cómo pudo ser? O le hicieron un timo y usted cayó en esa trampa. Pero pronto usted se recupera de ese engaño y usted se vuelve más prudente para no volver a caer en otro timo o en otro engaño semejante. Usted se recupera, fue un timo económico. Pero si el engaño en el que usted cae es de carácter doctrinal, eso sí que puede afectar la salvación de su alma. Si el engaño en el que usted ha caído es en una falsa doctrina, eso sí que es peligroso porque eso puede afectar la salvación de su alma, porque va usted ya por un camino desviado, no va por el camino correcto. Vamos a ir citando pasajes de la Biblia y quiero que usted tenga la Biblia disponible para que usted lea en su propia Biblia los textos que yo voy citando en ese orden que están escritos ahí. El primer texto que voy citando va a ser Mateo capítulo 15, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 15, versículos 13 y 14. Miren lo que dice el Señor Jesucristo ahí, que es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que el Señor dijo es 100% verdad. Dice así, refiriéndose a los escribas y fariseos. En verso 13 del capítulo 15 de Mateo dijo, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, se refiere a los escribas y los fariseos que estaban sembrando falsas doctrinas, ideas distorsionadas y cosas que no estaban bien. El Señor dice, dejadlo, no le pongan ni asunto. ¿Qué dice que son? Ciegos, guías de ciegos. Son ciegos, guías de ciegos. Y dice, y si el ciego guiare al ciego, ¿qué pasaría? Ambos caerán en el hoyo, el ciego y el que guía al ciego. Así que en estos versículos el Señor Jesucristo se está refiriendo a las falsas doctrinas de los fariseos. Cuando el Señor Jesucristo dice que caerán en el hoyo, se refiere al infierno. Se refiere a que caerán en el infierno. Tanto el ciego espiritualmente como el que sigue al ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo. Ambos están ciegos y les espera el mismo fin, es decir, el infierno. Por eso, hermano y hermana, pídale a Dios no caer nunca bajo la influencia de falsos predicadores, de falsos motivadores, porque en Internet hay muchísimo. Claro que también hay los verdaderos. No se deje llevar por lo simpático que sea el predicador, por lo gracioso o lo cachondo que sea, por lo guay o lo recochero que sea el predicador. No se deje llevar de eso. Examine a fondo todo lo que ese predicador proclama, todo lo que ese predicador predica, compárelo con la Biblia y empiece a darle vuelta a sus pensamientos para que usted pueda identificar quién es quién.
Saben, hermanos, que los mensajes dulces, los mensajes agradables suelen tener muchos más seguidores que el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz de Jesucristo no suele tener muchos seguidores porque es un mensaje duro y contundente. El mensaje de la cruz es duro. El mensaje de la cruz pone el dedo en la llaga. El mensaje de la cruz llama las cosas por su nombre. El mensaje de la cruz no se va por las ramas, sino que va directo al corazón. El mensaje de la cruz te habla claro y te habla de frente. Busca el mensaje de la cruz, busca tu alma, no tu dinero. El mensaje que busca tu dinero, ese ya no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz confronta a la persona con su orgullo, con su pecado, y le muestra cómo está espiritualmente. Y hermanos, nadie tiene más amor que Jesucristo, pero la palabra que predicó Jesucristo la llamaron o la calificaron de palabra dura. Palabra dura. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante, para que veamos cómo la gente, cuando escuchó el mensaje de Jesucristo, dijeron: uy, esto es demasiado duro, esto no lo podemos digerir nosotros. Juan 6, 60 dice: al oírlas, las palabras que estaba predicando Jesucristo, muchos de sus discípulos, ¿qué fue lo que dijeron? Dura es esta palabra. Madre mía, lo que está diciendo, suavízalo un poco. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Esto no se puede digerir, es demasiado duro. Nos atragantamos con esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? La palabra de Cristo es dura. No es blanda, es dura. Ya lo dijeron los que la oyeron directamente delante de sus propios labios. Dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿qué pasa? ¿Esto les ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne rechaza la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿cómo dice que son? Son espíritu y son vida. Claro que sí, para la parte espiritual del ser humano, pero la carne la rechaza frontalmente. El verso 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Así que Jesucristo sabía que la gran multitud que le seguía, la mayoría, le darían la espalda. El verso 65 dice: por eso dijo: os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dios sabe, hermano, Dios conoce los corazones y Dios trae a los pies de Jesucristo, el Padre trae a los pies de Jesucristo los que Él sabe que le van a servir. Ya lo dice la palabra. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que si el Padre te da el privilegio de venir a los pies de Jesucristo, da gloria a su nombre. Da gloria a su nombre. Nadie puede venir a los pies de Jesucristo si el Padre no le trae. A mí el Padre me trajo a los pies de Jesucristo. Recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y es verdad que mucha gente viene a los pies de Jesucristo, pero si el Padre no lo ha traído, esa persona se vuelve otra vez al mundo. El verso 66, miren lo que dice. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando la palabra es dura, mucha gente se vuelve para atrás. Dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No, yo esto así no. Si me lo hacen más suave, entonces sí. Ante la sorpresa de los discípulos, que como ven, casi todos se marcharon, casi todos le dieron la espalda. Entonces el Señor dijo en el verso 67, dice a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Por qué se lo dijo? Porque lo vio titubeando, lo vio, dice,
Oye, pues todo el mundo se está marchando y se miraban los unos a los otros y dice, ¿nos vamos nosotros también? ¿O qué hacemos? ¿Verdad? Estaban indecisos porque vieron, dice, uy, esto de seguir a Jesucristo con las cosas que dice, esto no es nada fácil. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Estaban titubeando. Y así hay muchas personas que dicen, uy, sí, me gustan las cosas de Dios, pero son demasiado duras. Uy, entrar por esa puerta estrecha, bajar cabeza y hacer todo lo que Él nos manda en su palabra, eso es muy difícil. Así que el mensaje va a seguir siendo duro, no se va a ablandar para que la gente siga al Señor. Por eso el Señor les dijo a los 12, ¿queréis acaso ir vosotros también? Porque el mensaje no lo voy a ablandar. Ustedes piensan que es duro, pues va a seguir siendo duro, pero no se lo vamos a ablandar a ustedes para que ustedes me sigan. Si me quieren seguir, me siguen de todo corazón, porque a Dios hay que amarlo por encima de todas las cosas. Respondió Simón, mira, menos mal que Simón Pedro, él le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, así que te vamos a seguir, aunque tu mensaje sea duro y aunque mucha gente lo rechace y no lo reciban, nosotros te vamos a seguir, gloria a Dios. Así que el mensaje de Cristo es duro y va a seguir siendo duro. Pero hoy en día hay muchos pastores que han ablandado el mensaje y por eso tienen miles de seguidores. Tienen miles y miles de seguidores porque cuando ven que la gente se atraganta con el mensaje duro, entonces dicen, mira, vamos a suavizarlo un poco, vamos a ablandarlo un poco para que la gente no se marche. Hay muchos pastores que han ablandado el mensaje y por eso tienen miles de seguidores. Todos lo permiten, todos lo justifican, miran para otro lado cuando hay pecado, no tratan el pecado, sino todo es amor, amor, amor. Y los falsos predicadores siempre citan la Biblia. Los falsos predicadores siempre citan la Biblia en sus mensajes. Y dicen muchas verdades, escuche esto porque es cierto, muchos falsos predicadores siempre citan la Biblia y dicen muchas verdades bíblicas, pero de cuando en cuando te cuelan una mentira. Entre col y col te meten una lechuga, es decir, dicen muchas verdades, claro que sí, yo he oído falsos predicadores citando muchas veces la Biblia y diciendo muchas verdades, pero después, junto con esas verdades, te meten una mentira. Para poder detectar la mentira hay que estar muy pendientes. Para poder detectar si un predicador dice 100% verdad o mete un 10%, un 5% de mentira, hay que estar muy pendiente de lo que dice, de lo que predica. También hay que mirar el fruto de ese predicador. Obviamente, si no lo conoces, pues no puedes ver el fruto. Pero es importante conocer el fruto del predicador, porque Jesucristo lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. No por sus dones, sino por sus frutos. También hay que observar mucho la actitud del predicador, el espíritu del predicador. ¿Qué es lo que pretende? También hay que mirar a dónde me quiere llevar con su mensaje. Y a veces, hermanos, tienes que oír varias predicaciones del mismo predicador para poderlo juzgar y no juzgarlo a la carrera, no juzgarlo sin haberlo examinado bien. Si los falsos predicadores, hermanos, si los falsos predicadores predicaran muchas falsas doctrinas y algunas verdades, sería fácil descubrirlo. Si predican el 80, el 90% de mentira, pues entonces es fácil detectarlo porque sueltan mentira una tras otra. Pero la cosa es más complicada porque los falsos predicadores predican muchas verdades y entre esas verdades te meten alguna mentira. Y eso es más difícil de detectar. Y un cristiano o una cristiana con poco discernimiento es una presa fácil para ser engañado por el diablo. Por eso hay que estudiar la palabra, la Biblia lo dice, el Señor nos manda escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, predicadores que usan mensajes dulces
llenos de halagos para conseguir más seguidores, porque más seguidores, más fama, más dinero. Te dicen cosas como por ejemplo estas. Te dice, oh, tú te vas a mover en dimensiones muy profundas a partir de hoy. Dios va a hacer de ti una gran bendición. Dios te va a dar una empresa. Dios te va a dar mucha gente trabajando para ti. Tú vas a viajar por todo el mundo y serás una bendición para mucha gente. Los que se levanten contra ti terminarán viniendo a tus pies de rodillas a pedirte perdón. Tus hijos serán famosos, grandes hombres y mujeres de Dios. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta oír halagos de ese tipo? Cosas bonitas de esas. A todo el mundo le gusta, a la carne le gusta y dice, uy, sí, todo eso es para mí. Pues yo lo quiero recibir, pero en su inmensa mayoría, salvo honrosas excepciones, en su inmensa mayoría son halagos, fantasías y mentiras que los ingenuos se las tragan enteritas sin ni siquiera haberlas examinado. Ese tipo de mensajes dulces que no tocan el pecado de la gente, que todo es amor de Dios y que todo es bendiciones a discreción, hasta para los que viven en pecado. Ellos bendicen hasta los pecadores que están viviendo y practicando el pecado. También los bendicen. Y ese es el mensaje de muchos predicadores famosos, como por ejemplo Maldonado, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Joel Austin, Benny Hinn, Joyce Meyer, Oral Roberts, Dante Gebel, Yesenia Ten y montones de predicadores que están ahí, predican la Biblia y la Biblia y la Biblia y la Biblia, pero te llevan a un lugar que no es a donde el Señor te quiere llevar. El Señor a donde te quiere llevar es a la cruz, para que mueras a ti mismo y de verdad puedas nacer de nuevo y puedas tener un encuentro con Cristo. Esos predicadores son unos explotadores, unos engañadores que le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, porque ellos hacen encuestas igual que hacen los políticos. Los políticos hacen encuestas de opinión a ver qué opina la gente, y si ven que la gente opina por este lado, pues ellos le dan a la gente lo que ellos quieren oír, y entonces esa gente, como el político le dice lo que ellos quieren oír, entonces le dan el voto el día de las elecciones. Lo mismo son los predicadores falsos. Ellos hacen sus encuestas y saben qué es lo que a la gente le gusta y qué es lo que no le gusta, y entonces le dan a la gente lo que a la gente le gusta para que después le den el me gusta o le aprueben y se vuelvan seguidores de ellos. Por eso tienen miles de seguidores en internet, tienen iglesias de miles y miles de personas, viven como reyes a todo lujo, tienen incluso avión privado, viven en mansiones, tienen guardaespaldas. Ellos se llaman a sí mismos apóstoles de Dios, y dicen de sí mismos que son grandes siervos de Dios, profetas del Dios Altísimo, y asustan a las personas diciéndole que contra ellos no se puede hablar, que a ellos no se les puede juzgar, que no se les puede criticar, porque si lo hacen le cae una maldición al que habla contra ellos, porque ellos dicen, yo soy el ungido del Señor, así que el que habla contra mí, mucho cuidado porque le cae una maldición. Son mentiras, son amenazas. La Biblia dice que hay que juzgar. Nosotros tenemos que saber juzgar, pero juzgar con sabiduría, no juzgar a lo loco sin elementos de juicio. Miren lo que dice San Juan capítulo 7, versículo 24. Es verdad que hay un verso de la Biblia que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero eso no quiere decir que nosotros no debemos de examinar las cosas. Examinar las cosas sí que nos toca a nosotros como cristianos. Ahora, dictar sentencia ya eso lo hace Dios. Pero nosotros tenemos que examinar el mensaje que predica este, que predica el otro y que predica el de la moto. Tenemos que examinarlos todos y saber si están en consonancia con la palabra o no. Si están en consonancia con la palabra, entonces podemos decir amén. Pero si están en contra de la palabra, tenemos que decir no, eso es antibíblico. Entonces, en ese sentido, estás juzgando el mensaje.
No está juzgando al mensajero, está juzgando el mensaje. Juan capítulo 7, versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino ¿cómo tenemos que juzgar? Con justo juicio, examinando todas las cosas y siendo muy claros y muy precisos, decir esto y esto que ha dicho no es de Dios. Al predicador o al falso predicador, Dios en su momento lo juzgará. Pero el mensaje que está dando, yo tengo que saber si es de Dios o es un mensaje falso. Por si es de Dios, obviamente lo voy a seguir. Si no es de Dios, lo tengo que desechar. Así que hay que desenmascarar la falsa doctrina, porque Jesucristo lo hizo con los escribas y fariseos. Lo vemos antes cuando el Señor Jesucristo dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, refiriéndose a la doctrina que predicaban los fariseos. Los llamó por su nombre, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro, pues los dos van directos al hoyo. El apóstol Pablo también citó a los falsos predicadores por su nombre. El apóstol Pablo habló de Himeneo y Fileto y los llamó por su nombre. Dice, estos se desviaron de la fe. Tengan cuidado con ellos, no sigan lo que ellos dicen porque están convertidos en falsos predicadores. Y nosotros, hermanos, lo que juzgamos, como dije, es la doctrina, el mensaje que predican. Decimos si es verdadero o si es falso con respecto a la Biblia, pero a la persona, al predicador, Dios es el que lo va a juzgar en el día final. Entonces, predicadores falsos que se alaban a sí mismos. Otra de las características de los predicadores falsos es que se alaban mucho a sí mismos y dicen, ¡uy, Dios mío, este mensaje que tengo es súper poderoso! Yo no sé si tú estás escuchando bien, prepárate porque Dios te va a hablar. Bueno, Dios nos habla continuamente cada vez que leemos la palabra. Como que quieren impresionar, como que quieren dar la impresión de que un ángel los visitó y les dio una revelación nunca conocida. Pero la Biblia está revelada, la pólvora ya está descubierta, la Biblia está revelada y está clara y está al alcance de todos. Y como dice también el proverbio, dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo está aquí, todo está ahí revelado. Entonces lo importante es conocer la revelación de Dios a fondo para que luego podamos examinar con objetividad y con claridad las cosas que la gente o que los predicadores dicen. El predicador que habla mucho de sí mismo puede algún día hacer una referencia a un hecho de su vida, pero el predicador que está hablando continuamente mucho de sí mismo, ese predicador va buscando su propia gloria. No va buscando la gloria de Dios, porque se está poniendo él en primera persona. El predicador también que reparte bendiciones a los pecadores sin distinción de ninguna clase, ese se cree que es más bueno que Dios. ¿Habrá alguien que es más bueno que Dios? Nadie es más bueno que Dios. Dios es insuperable en cuanto a su bondad, pero el predicador que reparte bendiciones a discreción a los pecadores sin que se hubieran convertido, ese se cree que es más bueno que Dios. Y hermanos, las bendiciones de Dios no son para todo el mundo. Las bendiciones de Dios no son para todo el mundo. Las bendiciones de Dios son para que los hijos de Dios que viven en obediencia las reciban. Las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios. Aunque a veces Dios bendice a personas que no son hijos de Dios y lo hace en su infinita misericordia con sus propósitos divinos. Vamos a ver un ejemplo de esto que les estoy diciendo en la Biblia. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21 en adelante. Ahí tenemos un relato donde se confirma que las bendiciones de Dios son para los hijos y para las hijas de Dios, no para los perrillos, no para aquellos que no son hijos o hijas de Dios. Mateo capítulo 15, versículos 21 en adelante. Escuchen lo que dice la palabra y sígala en su Biblia. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue, ¿a dónde? A la región de Tiro y Sidón.
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros, no nos conviene eso, dile que se vaya. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, la mujer vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien, ¿qué cosa? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No. Ella dijo: sí, Señor, está bien lo que tú dices, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces aquí vemos en este episodio que las bendiciones de Dios son en general para los hijos de Dios, salvo honrosas excepciones. Tiro y Sidón, estas dos ciudades, eran ciudades del Líbano, de otro país, no eran ciudades del pueblo de Israel. Y la mujer era una mujer cananea que no pertenecía al pueblo de Dios, por tanto no era descendiente de Abraham, no era hija de Dios. Y Jesús dice la palabra que no le hace caso al clamor de ella. Jesús solo fue enviado al pueblo de Israel, como dice el verso 23, 24, dice: no le respondió palabra. Entonces sus discípulos le rogaron: despídela, pues da voces tras nosotros. Pero él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que el Señor fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el versículo 25 y 26, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, por favor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús no le hace caso al clamor de ella porque él fue enviado solamente al pueblo de Israel. Y cuando habla del pan de los hijos, ¿qué es el pan de los hijos? El pan de los hijos son las bendiciones de Dios, las bendiciones de salud, las bendiciones de liberación de demonios, las bendiciones de protección, de provisión. Las bendiciones de Dios son el pan de los hijos. El pan de los hijos es para los hijos, no es para los perrillos. Jesús, hermanos, está poniendo a esta mujer a la altura de los perros o de los perrillos. En otras palabras, le está diciendo que ella no tiene derecho a pedir ninguna bendición de Dios porque ella no es hija de Dios. Eso es, en definitiva, lo que el Señor le está diciendo. Tú no tienes ningún derecho, tú eres considerada como un perrillo. No tienes derecho, no eres hija de Dios. ¿Cómo te voy a dar la liberación del demonio que tiene tu hija? Y esta es la regla general por la que Dios actúa, y esta regla está en consonancia con muchos otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo Mateo capítulo 7, versículo 6. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice, lo tienen todos, dicen amén. Dice: no deis lo santo, el pan de los hijos, es lo santo. No deis lo santo a los perros. No se refiere a perros animales, se refiere a personas que no son hijos de Dios. No deis lo santo a los perros, ni echéis, porque ya saben ustedes la Biblia, que la Biblia habla claro de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así de claro, sin ambajes y sin ambigüedades. Los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Los otros son hijos del diablo, porque todavía no han renunciado al pecado. El Señor dice en Mateo 7:6, dice: no deis lo santo a los perros, el pan de los hijos es lo santo, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea que la regla general es que las bendiciones de Dios, el pan de los hijos, es para los hijos, no para los perrillos, no para los inconversos.
Las cosas santas de Dios, las bendiciones son para los hijos y las hijas de Dios que viven en santidad. Y es verdad que hay creyentes que siempre están proclamando bendiciones, bendiciones materiales sobre todas las personas que viven en contra de Dios. Con las personas que viven en contra de Dios no se les puede proclamar bendición sobre ellos. Lo único que habría que hacer es, en relación a esas personas, es que oremos por ellos y que le pidamos al Señor que traiga convicción de pecado sobre ellos para que una vez se arrepientan, entonces pasen a formar parte de la familia de Dios. No esté echándole las perlas a los cerdos. A las personas descarriadas o rebeldes no hay que estar declarando bendición sobre ellas, solamente orar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, le trate el pecado que ellos tienen y entonces renuncien al pecado y se conviertan a Cristo. Amén. Si el pecador que no tiene a Cristo, si el pecador quiere recibir alguna bendición de Dios, pues lo tiene fácil. No es difícil, lo tiene fácil. Arrepiéntete de tu vida de pecado, cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, bautízate y entra a formar parte de la familia de Dios y ya eres considerado un hijo de Dios. No un perrillo, sino un hijo de Dios o una hija de Dios, si eres una mujer. Yo creo, hermanos, que esa mujer cananea que tenía a su hija endemoniada aceptó su condición de perrillo. Y desde esa condición, desde la condición de perrillo, que es de lo que la calificó el Señor, desde esa condición de perrillo ella imploró un milagro y el Señor la atendió y su hija fue sanada desde aquella hora y el demonio se fue de su hija. Dios a veces hace milagros con los inconversos y bendice también a los inconversos, pero la regla general es que el pan de los hijos es para los hijos y no para los perrillos. Y seguro que esa mujer cananea se convirtió en cristiana para tener derecho a todas las bendiciones como hija de Dios, porque ella seguramente diría, bueno, si yo me consideraba o el Señor me consideraba como un perrillo y aún así en esa condición de perrillo conseguí esa gran bendición de que mi hija fuera liberada de un demonio, ¿qué no conseguiría yo si me hago hija de Dios? Es obvio, me hago hija de Dios y entonces tengo derecho a todas las bendiciones de Dios. Gloria a Dios, por eso es que siempre nosotros insistimos, conviértete a Cristo, hazte un hijo de Dios para que tengas derecho a las bendiciones de Dios, porque hay personas que no son hijos de Dios ni quieren servir al Señor, pero sí quieren las bendiciones de Dios. Pues si quieres las bendiciones de Dios lo tienes fácil, arrepiéntete de tus pecados, entrégate al Señor, acéptalo como tu Salvador, bautízate y entonces vas a tener derecho a las bendiciones de Dios. Y es evidente que los perrillos alcanzan algo de las bendiciones de Dios. Sí, claro, los perrillos alcanzan algo, pero los hijos se llevan la mejor parte. Amén. Pero no hay nada como alcanzar esa dignidad de hijo de Dios. Ya no un perrillo, sino un hijo de Dios. Cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pasa de ser un perrillo a convertirse en un hijo de Dios. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Ya voy terminando. Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Vamos a leerlo todos juntos, porque esto es lo que mucha gente necesita, pasar de la condición de perrillos a convertirse en hijos e hijas de Dios, que es la dignidad más grande que hay sobre la faz de la tierra. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos a decirlo todos juntos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
A los que se entregan y le dicen, Señor, heme aquí, te quiero servir, pase lo que pase, te seguiré y te serviré. A ese se le da la dignidad de ser hecho hijo de Dios o hija de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que lo primero, hermanos, es el arrepentimiento. A los pecadores no hay que prometerles bendiciones de Dios sin antes haberles predicado acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Lo primero es el arrepentimiento y la fe y la conversión. Lo segundo son las bendiciones de Dios. Pero siempre encontramos personas que quieren las bendiciones de Dios sin arrepentimiento, sin fe, sin pasar de ser un perrillo a convertirse en un hijo o una hija de Dios. Y no es ven a la iglesia para que Dios te sane porque estás enfermo. No es ven a la iglesia para que oren por ti y te den la documentación o el permiso de trabajo, porque entonces el propósito por el que la persona viene a la iglesia ya no es el propósito por el que Dios quiere que venga. No es ven a la iglesia para que encuentres una novia cristiana y tu vida sea diferente. No es ven a la iglesia para que consiga algo material. No, es ven a la iglesia para que oigas la palabra de Dios y tengas fe para creer y ser salvo. Como dice Romanos con el verso que Romanos 10, 17, con este ya termino. Dice, así que la fe es ¿por dónde? El oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. Entonces ven a la iglesia para que oigas la palabra de Dios y al oír la palabra de Dios vas a tener fe para recibir a Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, te disipulas, te bautizas y entonces ya eres un hijo de Dios, ya no eres como un perrillo, como el Señor le dijo a esa mujer cananea, ¿verdad? Así que qué bueno por todos los que ya han pasado de ser perrillos a convertirse en hijos o hijas de Dios. Y si hay todavía alguien que dice, oye, pues si esto es así, yo también quiero entrar a formar parte de la familia de Dios, quiero convertirme en un hijo, en una hija de Dios. Si es así, pues vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Y si hay alguien entre nosotros que de verdad quiere entregarle su vida a Cristo para pasar de ser considerado un perrillo para ser hijo o hija de Dios, después que termine el culto, con la persona que quiera una oración o una explicación más detallada, yo le puedo recibir aquí en la oficina y puedo orar por usted de manera más personalizada para que pase de ser un perrillo a ser un hijo, una hija de Dios. Oramos al Señor. Gracias, Padre bueno de la gloria. Te bendecimos, Dios mío, en esta hora. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y queremos, Dios mío, que tú sigas obrando para gloria de tu nombre, para el bienestar de las almas que están perdidas, Señor. Hay mucha gente, Dios mío, que caminan por la vida sin saber qué es lo que son, sin saber si son hijos de Dios o si son perrillos, mi Señor. Abre las ventanas de los cielos, Dios mío, y derrama un río de bendición, Señor. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no le haya entregado su vida a Cristo, que después del culto hable conmigo para orientarle, para guiarle, para que le entregue su vida a Cristo y para que pueda de verdad entrar a formar parte de la familia de Dios, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador y dando pasos de fe en la dirección correcta. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos gracias.